Bueno, hoy tenemos aquí la fortuna de tener un invitado espectacular, Gonzalo Chirinos, aquí en... Mi programa se llama Why Not, con Natalia Molina. Básicamente, ¿qué hacemos acá? Hablamos un poquito de historias de personas que han pasado por varias etapas a nivel laboral, de vida, experiencias, que te hicieron llegar. Claro, contigo es otro nivel porque hay más profundidad en otro tipo de preguntas, pero ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué fue lo que te motivó cuando tú pasaste de ser una persona de oficina, corporativo, esta parte, y dijiste, why not? ¿Por qué no me puedo dedicar a lo que me gusta, que es el arte? Gonzalo Chirinos es un artista espectacular de arte visual, es un poeta, es un caligramista, tiene muchos títulos espectaculares en la parte de arte y cultura, un storyteller espectacular, pero viene de un background corporativo increíble también, con 2 carreras universitarias y todo esto, trabajar para una firma que es de él, pero hubo un punto en tu historia que te hizo tomar una decisión en la que tú decidiste dejar la tradicional y dedicarte a lo que de verdad te gusta y conseguirte con tu propósito. Cuéntanos de eso. Bueno, yo creo que más que de irme hacia el arte, era volver hacia el arte. Exacto. Porque en mi época temprana de los 20, tuve una actividad artística importante. O sea, no me dedicaba a la administración, ni a la contaduría, sino que hacía teatro y participé en Venezuela en proyectos más que todo poéticos, que hasta ese momento yo me consideraba poeta, ¿no? No pintor, como ahora, sino poeta. Pero yo creo que llega un momento en la vida, no en la vida, pero llega un momento en cada uno de nosotros que somos víctimas del miedo. Y dije, esto no me va a llegar a ningún sitio. Esto de ser poeta. Yo tengo que dedicarme a algo serio, algo productivo. Y empecé a hacer una carrera, no solamente académica, sino una carrera como profesional, olvidándome o divorciándome un poco de esa otra faceta de mi vida, ¿no? Y poco esa faceta se fue apagando, se fue reduciendo como si fuese una pasita, como una ciruela pasa. Una sombrita ahí. Una sombra que estaba débil, ¿no? Hasta que en el 2015 me doy cuenta que yo era una mata de infelicidad. Que la vida no era, que no tenía propósito, que qué es lo que yo estaba haciendo con todo esto, con una carrera profesional exitosísima, con una empresa que estaba como un cohete. Dije, yo necesito volver a hacer las cosas que me daban vida. Hay mucha gente, y yo era una de ellas, que cuando arranqué esto nuevamente del arte, tenía un conflicto, que es que no podía casar, no podía mantener juntas esas 2 personalidades. La personalidad del contador, enflusado, corbatado, con la personalidad del artista loco. Y me daba muchísima frustración que la gente de un lado supiera que yo hacía otra cosa. Mi grupo de arte, que supieran que yo tenía una firma de contadores. Eso sonaba como un poco, como dice el gringo, fishy. Sí, como raro. Que un artista sea contador. Sí. O al revés, que mis clientes de la firma
supieran que yo hacía poesía o que yo pintaba, entonces no es tan confiable este contador, si es tan artista. Es muy artista. Es muy artista. Hasta que leí una frase de Confucio, que después hice un cuadrito con ella, Es que no me queda lugar a duda. que decía, siembro arroz para sobrevivir, pero para vivir cultivo flores. Y esa frase se me abrió el universo diciendo, es que yo puedo hacer las dos cosas. Yo puedo sembrar arroz, que es producir dinero, que es tener un trabajo estable, sí. y adicionalmente al mismo tiempo, no hay problema, también producir arte, que es lo que me da propósito. Y desde ese momento tomé la decisión de hacer las dos cosas con el mismo ímpetu, con la misma fuerza. Y desde ese momento a mi oficina la convertí, pasé una línea en mi oficina y dije, de este lado son escritorios con computadoras, impresoras de cuestiones, y de este otro lado son mesas de dibujo y témperas y acrílicos y brochas y lienzos. Te pones el sombrero, como dicen los americanos. Y me pongo la cachucha de contador y me quito la cachucha de contador y me pongo la cachucha de artista. Y te voy a decir algo, empecé a perderle la vergüenza a decir soy las dos cosas. Inclusive a mis mismos clientes de la firma o a mis mismos compradores de cuadros decía, ¿yo sabes qué? Yo soy las dos. Muchas más, pero quiero decir, pero también soy esas dos. Uh-huh. Y ahí yo creo que en el 2016, 2017, por ahí, es que verdaderamente tomé la decisión de dedicarme seriamente al arte. Porque también tenía algo, que es que había escrito, tenía cuadernos y cuadernos llenos de notas, llenos de ideas. Porque hay algo que yo le escuché a un analista, a un artista maravilloso que decía, ¿por qué tú haces arte? Y él dijo, porque no sé cómo no hacerlo. Es algo que es como sudar, es como evacuar, como respirar, es algo que no puedo parar, porque cuando paro lo retengo, y es así como cuando uno retiene las ganas de hacer pipí, o sea, en algún momento vas a tener que hacer pipí. Y eso es el arte. El arte, yo no creo que el arte es algo inspirador, que lo que haces es para... El arte es algo que necesitas sacar de ti, que necesitas pegar en un lienzo, o hacer una música, o escribir. Es algo que necesita ser producido. Y eso es algo que yo lo escribía y lo ponía en libritos y lo guardaba, ideas. Siempre me ha gustado, yo obviamente arrancó siendo poesía, pero me gustaba mucho la poesía visual. Y terminé yéndome por eso de la poesía visual, y tanto visual fue que terminó siendo casi todo visual y hacer caligramas y caligrafía. Yo tenía una letra bonita, a punta de cuerazo. Y entonces, esa letra obviamente la perfeccioné y trataba de hacer poemas que no solamente tuvieran contenido poético, sino que visualmente fueran agradables. Y obviamente tuve un romance muy profundo con un país que era Brasil, y en Brasil hubo un movimiento en los años 60 que se llamaba la poesía concreta brasilera, que era básicamente una poesía muy visual, ¿no? Que tenía un contenido visual, o sea, no era solamente texto. Y me encantó y dije, yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Y empecé a hacer poesía muy visual. Sigue con mucho texto, pero muy visual. Y luego eso derivó a lo que estoy haciendo ahora, que aunque sigue teniendo algún texto poético, muchas de las cosas,
tiene muchísima carga visual, ¿no? Pero creo que, y he tratado de que sea como una comunión de esas dos cosas. De la palabra escrita, que es súper poderosa, pero que además tenga los elementos visuales que la completen, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí nació un punto y obviamente fue creciendo los alter egos y un poco definiéndome. Ahí iba a entrar ahorita. Iba a entrar en esas preguntas específicamente. No, pero es que me encanta cómo lo narras, porque básicamente es eso. Es en el momento en el que dijiste, why not? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas que me gustan? El que siembra arroz y el que cultiva las flores. Puedo mantener los dos, porque al final del día es Gonzalo Chirinos el que está detrás de todo esto. Y te olvidaste de los pretextos sociales, porque al final del día lo que tú me imagino que pasaba por tu mente es, ¿y qué dirá este? ¿Y qué dirá el otro? Claro. ¿Y qué dirá mi cliente? ¿Y qué dirá el otro comprador? Y que lo que importa es lo que dices tú, lo que está aquí adentro. Y tú sabes qué es lo peor de la cosa, o lo mejor, que es que yo pensaba que a esa gente le importaba. Y no. Entonces por eso la gran pregunta, y por eso me gusta el nombre de mi programa, el Why Not. O sea que en muchas de las veces uno se pregunta, ¿y qué pensará la gente? Y al final a la gente no le importa. No le importa nada. Es verdad. Y entonces uno está Tú te haces preocupado. una película, Una Dios. película de que ay, voy a perder este Sí. cliente porque va a creer que yo estoy un haciendo loco hippie, ya. un loco hippie que pinta mujeres desnudas, porque tuve o como todos los pintores hemos tenido como bolas, ¿no? Como épocas. Y llegó un momento en que pintaba una mujer negra desnuda, generalmente. O sea, tengo muchos cuadros de una mujer negra desnuda. Y tú te imaginas una mujer negra desnuda, además bastante explícita, ¿no? Con posiciones bastante explícitas. Que uno de mis clientes de contaduría sepa que yo estoy pintando esas vulgaridades. Pero vulgaridades según el concepto y el pretexto de quién. Y no les importaba. De hecho, lo más cumbre del asunto es que mis clientes de contaduría empezaron a comprarme cuadros. ¿Viste? Qué interesante. Entonces, no solamente es que le vendía servicios contables y de bookkeeping, sino que además le vendía cuadros. Exacto. Y de alguna manera se me quitó ese prejuicio de convivir Social. de Sí. convivir con esas dos. Y yo creo que mucha gente le pasa, y muchos artistas como que, digamos, están en conflicto de que tienen una profesión y tienen, y de pronto y son artistas y no saben cómo. Pero ¿sabes qué? Creo que es cultural. Sí, sin duda. Porque, por ejemplo, nuestra cultura latina, específicamente la nuestra que compartimos venezolana, tiene ese tabú muy grande marcado a nivel social. Como que tú fuiste a la universidad, tú Sí, que claro. estudiaste, y ahora vas a hacer un oficio. Eso es una estupidez social. Sí. Es un simple... Y te voy a decir algo, yo amo mi carrera, o sea, a mí me encanta lo que yo hago. Y cuando llegaste aquí seguramente tú dijiste, aquí la gente que hace muchísimo dinero es oficiosa, no es el tema que te metieron en la cabeza y el chip de que si fuiste a la universidad, te graduaste de abogado, te graduaste de contador, de economista, de lo que sea, pues por ahí es que vas a hacer dinero. Sí. Y tú dices, no, que un pintor. Y resulta que aquí los que más dinero hacen, pues, son los artistas. Claro. Contradictorio a lo que te... Bueno, yo no creo que es lo que hacen más dinero, o sea, yo creo que en todas las áreas uno hace dinero cuando uno es auténtico. Auténtico. Y yo creo que eso es algo que he aprendido hace poco, además. No vayas a creer que hace mucho. Hace bastante poco entendí el valor de la autenticidad. El valor de mostrarse, mostrar lo vulnerable La vulnerabilidad. que es ser uno, que es ser uno mismo. Así Decir, es. mira, esto es lo que yo soy. Eso. Así es. No soy más ni menos de Bueno, esto. pero a diferencia de cualquier otra persona, cualquier común mortal como yo, tú no eres una sola persona. Cuéntanos de tus alter egos. Fui a Lisboa Ok. y me encontré en una casa de un poeta que además era muy reconocido en Portugal, y que
ese poeta tenía una característica bastante particular, que tenía varios personajes y escribía con varios personajes. De hecho, es tan curioso que el apellido de ese poeta es Persona. En portugués es Pessoa. Fernando Pessoa, que es como Fernando Persona, y además es de la familia Pessoa, no es que se lo inventó él. Empezó a escribir y además tener un interés sobre empezar a ser otro. Además tiene mucha poesía sobre el tema de ser otro, de explorar otras personalidades para poder explorar otras experiencias, ¿no? Y me encantó la idea. Y dije, yo también quiero ser otros. Y lo primero que dije fue, yo quiero ser una mujer. Pero no, y yo tengo mucho respeto por el transgénero y todo el movimiento transgénero. Pero no era eso lo que yo me refería. No era ser una mujer ni ser gay. Sino era explorar cómo siente una mujer. Y mi primer alter ego era decir, bueno, ¿y qué pasa si yo empiezo a escribir como si fuera una mujer? ¿No? Como si de alguna manera estuviera escribiendo a través del cuerpo de una mujer. Y se creó entonces un alter ego, un personaje llamado Cefa Santos, que era una brasilera negra del nordeste de Brasil, que además tiene toda la belleza y los traumas de ser una mujer, los traumas generacionales y culturales, ¿no?, de ser una mujer. Y empecé a explorar el tema de la anatomía femenina, las sensaciones. A mí me da muchísima curiosidad a nivel sexual cómo sentía una mujer, por ejemplo. Los hombres somos un poco más básicos. Las mujeres sexual y anatómicamente son bastante más complejas, ¿no? Y eso lo ves en un libro de anatomía. O sea, el órgano femenino es muchísimo más difícil de entender que el órgano masculino. Total. Y entonces arranqué diciendo, me gustaría ver cómo es explorar la mujer. Y creo que todo, vuelvo un poquito hacia atrás, todo nació en un poemario que hice, que traté de escribir sobre los pecados. Pero empecé a escribir sobre los pecados, pero siempre desde el juicio, viendo al pecado allá. Y dije, no, esto no está bien. Yo necesito escribir desde dentro del pecado. Si voy a escribir desde la ira, si voy a escribir de la ira, tengo que escribir desde la rabia, claro, desde sentirme bravo. Y eso también es una práctica de ser otros, porque ese no eres tú, pero de alguna manera te metes dentro de ese personaje, dentro de ese pecado para poder escribir sobre eso. Y desde ese punto, mezclado con Cefa, empecé a intentar, y además empezó a esto ser como un juego, ¿no? Empecé a crear entonces, decir, ya va, pero ahora quiero, por ejemplo, escribir en vertical. Pero caramba, el español no se escribe en vertical. Sí. Ni ningún idioma occidental se escribe en vertical. Me gustaba la verticalidad de una frase que fuera cayendo, como con gravedad. Qué interesante. Acuérdate de la visualidad o lo visual que estaba tratando de trabajar la poesía. En la poesía yo quería que las palabras cayeran por gravedad. Y eso no era posible, porque el idioma no te lo permite. El español se escribe de izquierda a derecha. Se acabó. Ahí no hay punto final. Punto final. Y dije, no. Yo quiero otra cosa. Yo quiero... Y si me convierto en un japonés, caramba, pero tengo un problema. No soy japonés. Ni soy japonés. Ni sé japonés. Entonces dije, ok, primero voy a hacer un curso de caligrafía japonesa, aunque no sepa japonés. Y me metí a hacer un curso de caligrafía Shodo. Ya me gustaba la caligrafía, pero hice un curso de caligrafía Shodo, que es una caligrafía cursiva, ¿no? Lo más parecido a la letra cursiva del
de lo que nosotros llamamos letra cursiva o letra corrida, como decimos en Venezuela. La letra shodo es una letra corrida en japonés y siempre se escribe en vertical. Ahora el japonés se está escribiendo horizontal, pero está occidentalizado, ¿no? Sí, se mezcló. La katana con la otra, o sea, se globalizó. Se globalizó, pero el japonés antiguo, igual que el chino antiguo, se escribía no solamente de arriba hacia abajo, sino de derecha hacia izquierda, al revés. Palito de rayito. hecho, cuando tú lees un libro de manga tú lo lees al revés. Oh, sí. Claro, cuando tú compras un libro de cómics japonés, de los cómics japonés, tú no lo abres de izquierda a derecha, lo abres de derecha a izquierda, lo abres por el otro lado. Oh, mire qué cool. Porque el japonés se lee así, todos los libros japoneses se leen en sentido contrario, como el árabe, por ejemplo. Como el árabe, sí. Ese sí lo sabía, pero el japonés no. El japonés también se lee al revés, se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y el juego fue crear otro personaje que se llama Taro Yamada. Además que elegí el nombre porque dije, ¿cómo se va a llamar este hombre? Porque Cefa Santos era facilito. No, así se llamaba. Pero yo no ¿Alguien tengo, en especial, no? Yo no tengo ningún amigo japonés. Tengo amigos peruanos, pero no japoneses. En Perú hay una concentración muy grande de japoneses en Perú. Y resulta ser que dije, no, tiene que llamarse Pedro Pérez. ¿Cómo se dirá Pedro Pérez en japonés? Vamos a buscar. Pedro Pérez básicamente es el nombre más popular con el apellido más popular. En Latinoamérica y los países hispanohablantes. Correcto. Exacto. En inglés es John Smith. John Smith. Okay. Y John Smith o Pedro Pérez básicamente es nadie. No es nadie, porque es tan popular. Es el don nadie. O sea, nobody. Nobody. Se llama tanta gente. Mr. Nobody. Mr. Nobody. Y dije, voy a agarrar, ¿cuál es el nombre más popular de Japón? Taro. Taro. Me gusta ese nombre. ¿Y cuál es el apellido más popular de Japón? Yamada. El que más páginas del listín telefónico ocupa. Yamada. Ok, entonces el personaje se llama Taro Yamada. Mira tú. Pero ahora tengo un problema. Sé escribir japonés, tengo el nombre, pero no sé escribir la frase en japonés. Sé calcarla, sé escribirla, pero necesito... Y yo no sé escribir poesía en japonés. ¿Qué hago? Bueno, lo que hago es escribirla en español, se la mando a un amigo en Perú que es japonés, que es traductor, él me la traduce al japonés, me la manda y yo lo que hago es agarrarla y escribirla y copiarla. Pero logré algo. Pero hiciste. Escribí en vertical. Lo lograste, es que era tu objetivo al final del día. Tú no estás pasando un examen de japonés. Y seguramente puede que haya errores en las traducciones, puede que haya errores en la caligrafía, porque al final lo que estoy escribiendo no lo estoy entendiendo. Pero me divierto. Y eso yo creo que es la parte fundamental del asunto, ¿no? Por supuesto. Me divierto enormemente haciéndola. Y de alguna manera, hay veces que pienso en poemas. Hay un poema, por ejemplo, que es un yoyo, y sustituí la cuerda del yoyo por una caligrafía shodo, ¿no? Y el poema tiene que ver con el yoyo. O sea, es una comunión entre la palabra y la imagen. Dibujo, sí. Y al final, yo no concibo ese cuadro en otro idioma que no sea japonés. O sea, fue escrito en japonés, aunque no pasara por mí. Claro, pero es que te convertiste en ese momento en Taro y entraste en ese personaje como un actor. O quizás al revés. Quizás que yo no entré en él, sino que él entró en mí. Okay. O sea, que él como que me poseyó, como se metió dentro de mí como el exorcista, quizás, ¿no? Así que sí. In the good way. In the good way, please, por favor, no lo malinterpreten. Pero digamos que él entra, él me posee, o yo soy como un recipiente, pues, donde él entra y hace su poesía y hace sus cuadros. Y después sale. Bueno, quizás no sé cómo no sabemos. Y Taro ha tenido, digamos, toda una producción poético-visual que además divertidísima.
por todo ese juego de traducciones y que muchos se pierden el contexto. Muchos se pierden, como dicen los gringos, en el lost in translation. Pero también esa es parte del juego, ¿no? Es parte. Pero tú sabes que es lindo. A mí, visualmente, de todas tus obras, la japonesa me llama muchísimo la atención porque tiene un estilo muy minimalista. Y es un estilo, pero es que así es el japonés. Y así es. Porque además fue un estudio que hice. O sea, No. empecé a estudiar en japonés. A mí me dan como compulsiones, ¿no? Primero Brasil, entonces fue todo brasilero. Y después japonés, entonces ahora todo japonés. Entonces me da como compulsiones, enamoramientos, pues, ¿no? Yo me enamoro rápido de los países. Y ahí hice un estudio muy profundo de la cultura japonesa y empecé a absorber conocimiento. Porque gente, parecen extraterrestres, o sea, gente totalmente diferente a nosotros, pero con un grado de sabiduría increíble. pero mayúsculo. Hay cosas muy feas en Japón también. El machismo japonés es espantoso. Tú estuviste allá, ¿no? Sí. Tuviste la oportunidad. El workaholic, el japonés es absolutamente workaholic. Por ejemplo, las castas sociales son súper rígidas, que cosa que en Latinoamérica no lo vivimos, ¿no? Tú puedes moverte socialmente en una generación o en la misma generación. Ahí el pobre es pobre y el rico es rico y es muy difícil que el rico suba o el pobre baje. O sea, el pobre suba o el rico baje. O sea, hay cosas muy feas. El tema de la mujer es una cultura bastante misógina. Porque no creo que se ha perdido en muchos casos. Creo que más por tradición que por otra cosa, no se ha perdido esa parte medieval del japonés. Y lamentable, hay muchas cosas muy bellas en el medioevo, pero hay cosas espantosas como lo misógino, ¿no? Como el rechazo a la mujer y la mujer como ser menospreciado, ¿no? En Japón tú no ves, por ejemplo, grandes ejecutivas. Sí. En Toyota es manejado por hombres. Hitachi es manejado por hombres. Y Nissan o Yokohama o Sony o Panasonic you name it. Uh-huh. Todo es manejado por hombres. Las mujeres para hacer ramen y para hacer bebés, geishas. Los hombres son los que dirigen el país. Pero también Japón es un país lleno de belleza y de profundidad, con una religiosidad no religiosa, con una espiritualidad no religiosa. Es cultura. Con una contemplación, un amor por la naturaleza, por la sensibilidad y por el minimalismo. Creen profundamente que menos es más. Tú vas a una casa japonesa y dices, aquí se robaron todo. Aquí entraron y se robaron todo. No hay muebles, ni cuadros, solo unas alfombras. Duermen en el suelo. Ni siquiera colchones usan. El futón. Los futones, pero los futones son, y no son los futones que vemos nosotros, que tienen patas, los futones son a nivel del suelo y son unos colchoncitos de este tamaño. Pero hay un tema de contemplación hacia la naturaleza y de entender los ciclos con una sabiduría increíblemente bella. Y yo creo que Taro también practica eso, ¿no? Y el tema de la tradición, de hacer las cosas de una manera y el perfeccionismo. Esa era la palabra que te estaba El buscando. perfeccionismo es algo compulsivo. Es una cosa que tú dices, no puede ser. No puede ser lo perfecto, lo perfecto. Tú comes sushi aquí y bueno, un sushi está bien, está bueno. Uh-huh. Pero tú comes un sushi en Tokio y la forma en que cortan el pescado parece una escultura, parece que este hombre no te provoca comértelo de lo bello que es. No te provoca comértelo de lo bello que es. Imagínate que hacen casas de madera con unas barras, unos listones de madera enormes, sin clavos. Como Lego. Se conectan una barra con otra.
y hacen monumentos, hacen edificios que no tienen ni un tornillo ni un clavo, solamente conectado a la perfección. Sí, de la tecnología. Esa tecnología que no es informática, sino es una tecnología ancestral. Bueno, Taro fue el segundo alter ego y me enamoré de él y estoy enamorado de él como estoy enamorado de Cefa. De Cefa. Y háblame de Joshua. Joshua es un tipo visceral. Es un tipo que quizás si a mí me acusaran de ser bipolar sabes que hay un libro muy famoso de Mary Shelley que se llama Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es la tipología de la bipolaridad, de la condición de bipolar, que es un hombre que de día era un doctor flemático, muy reconocido, un tipo que era un internista, un doctor en medicina, que era muy reconocido y muy admirado socialmente, pero en la noche se toma una pócima y se convierte en un hombre salvaje, promiscuo, bebedor, que le golpea a las mujeres y que amanece vomitado en una esquina, en una acera de Londres, ¿no? Joshua es ese. Joshua es el monstruo. Pero es un tipo divertido, ¿no? Y yo creo que ahí salió mi parte salvaje. Entonces yo dije, voy a crear un hombre, voy a crear un personaje, un poco para deslastrarme, un poco para desmarcarme de esa sombra, al menos un poquito. Y para que él hable por sí mismo sobre las oscuridades, sobre las sombras, que son mis sombras, obvio, pero que no las quiero reconocer. Y él empieza a pintar y a escribir. Acuérdate que es una mezcla, ¿no? De pintura con escritura siempre. Y siempre en redondo, pero además con un trazo, un estilo bastante particular, teniendo Joshua, pero un estilo bastante erótico, bastante... Se pudiese llamar hasta misógino, o sea, porque... Sí, es medio pornográfico. Sí, además un poquito pornográfico. Sí. Esos eran los cuadros que no quería que mis clientes de accounting esos no vieran. Eran los que queríamos exhibir. Pero además es como utilizar a la mujer como objeto, ¿no? Como objeto sexual. Como, y yo creo que todo hombre también, o sea, tiene esa, por un tema de contexto, que nos viene del medioevo, yo sé, pero que cuando... Y es un tema, yo creo que además reproductivo, primitivo, ¿no? Claro, es que fíjate, si tú vas a la profundidad de estos, por lo menos estos 3 alter egos, porque nos falta el cuarto que no es un alter ego, eres tú, en Aprendiz, que ahorita lo contamos, yo siento que es como lo que hablábamos hace rato, ¿no? Lo que existe en el ser humano de que todos tienen su lado femenino, su lado masculino, en ese punto entra Cefa, ¿no? Claro, en el lado femenino. En el lado femenino, en el lado masculino, quizás este antítesis entre el yin y el yang de Joshua y Taro, porque uno es súper correcto, japonés, ejemplar, y el otro es... un desastre. O sea... Además que salpica los cuadros, que no escribe bien, que ¿sabes? Que es un tipo un poco desastroso, que utiliza, que quiere comerse a todas las mujeres. Ajá. Pero es parte de lo que es una persona, ¿no? Un hombre que tiene, pues, todos sus lados, ¿no? Sus caras. Y que además es un tipo súper primitivo. Un tipo que le gustan unos senos grandes, unas caderas, un rabo grande. Y al final entendí que cuando uno se siente atraído por una mujer de senos grandes o de caderas grandes, básicamente lo que está buscando es una mujer que pueda amamantar bien a las crías, una mujer que tenga caderas grandes para poder parir niños grandes. O sea que al final es el cerebro cuando nosotros sentimos appeal sexual, pero una mujer, quien está funcionando es un cerebro de iguana que tenemos en el lado de abajo, del lado de atrás de la cabeza. Que quizá de pronto nos gustan los senos con silicón, pero al final, detrás de este discurso, lo que estamos queriendo es una mujer que amamante
que pueda tener suficiente leche para poder amamantar a nuestras crías. Y eso es básicamente, eso no hay nada más primitivo Sí, que eso. eso es primitivo. Eso nos los contaba nuestro sensei del que hablábamos hace rato. Eso lo decía él siempre. Yo no lo sabía hasta que él lo mencionó. Porque una mujer con los ojos bellos no es una mujer tan sexual o sensual. Pero una mujer, una Kardashian que tenga un culote, esa mujer debe parir morochos. Morocho. Debe parir gemelos. Sí. Y eso es algo primitivo. Y yo creo que Joshua se conecta mucho con el tema de lo primitivo del varón. Del cazador, el que va a cazar, el que va a buscar la presa. Eso. Y de todo y todo es presa. Todo lo que se mueve es presa. Cualquier cosa. Cualquier cosa que se mueva es presa. Así fuera como la canción de Proyecto 1. Correcto. El grillero. El grillero. O sea, todo lo que se mueve es presa. Exacto. Porque hay que llevar comida. Hay que poner a comer la nutria. Dios mío. Mire, tu arte es circular. No, nos faltó Gonz. Bueno, Gonza es el último, digo, el último es el más reciente, ¿no? El último, porque no sabemos. No sé si van a seguir saliendo. Y hay una precuela que no lo hablamos, que es Enrique. Enrique. Vamos para adelante y para atrás. Vamos para adelante y para atrás. Sí, pero Enrique fue como que el primero. Enrique se llama Enrique Rodríguez porque mi segundo nombre es Enrique y mi segundo apellido es Rodríguez. Y además que en algún momento de mi vida sentí una atracción un poquito morbosa por un rey de Inglaterra que se llamaba Enrique VIII. Un rey perverso que decapitó a 3 esposas, que renunció, que como no lo dejaban divorciarse, renunció a la Iglesia Católica. O sea, es un rey absolutista que a los ingleses debería darle vergüenza tener. Un tipo espantoso, pero era tan espantoso, además un tipo absolutamente obeso, mórbidamente obeso, que además comía 8 veces al día y le gustaba la carne cruda. Es una cosa grotesca, sí. Dantesca. Dantesca era la palabra, sí. Pero era tan dantesca que me llamaba mucho la atención. Entonces empecé a firmar Enrique VIII Rodríguez, ¿no? Pero esa poesía es una poesía más texto. No es una poesía tan visual. Es una poesía bastante visual, pero hay historias dentro de esa poesía. Sí, a mí me encanta una del iceberg. Ese es de Enrique. Ese es de Enrique. Ok, esa me encanta. Está la del iceberg, está la de los limpiaparabrisas. También está una súper cruda que es un árbol con un tipo guindado. Ajá, esa es de Súper Judas. Cruda. Pero tiene mucho texto. Ajá. Me gustó la que me mandaste hoy de como unas banderitas como una banderita que Ajá. además que el filósofo digital lo conozco. tuvo hoy o en estos días un sketch que hablaba de la normalidad y del loco, exacto. y del loco, ¿no? Y de lo valioso que es el loco. Entonces yo le dije, te voy a mandar esto como te lo voy a recomendar, te lo voy a dedicar. Que es como unas pancartas tratando de unas pancartas de protesta. De protesta, manifestación. Sí. De manifestaciones diciendo yo no quiero ser perfecto. Yo no quiero ser normal. Yo no quiero ser impecable, yo no quiero ser impoluto, yo quiero las manchas, y quiero el barro, y quiero la imperfección. Y yo creo que eso también es un aprendizaje de los japoneses. Porque los japoneses tienen una filosofía que habla de que la belleza máxima está en lo imperfecto. Pero no creo que sea exclusivo de los japoneses. Yo creo que inclusive hasta Miguel Ángel Buonarroti, cuando esculpió el Moisés, aquel, ¿no? Que está, creo que en Florencia, le quedó tan perfecto que tuvo que agarrar un martillo y darle en una rodilla, ¿sí? Y decirle y decir, no, esto y quizá lo hizo más perfecto reventándolo, ¿no? Le ganó valor. Le ganó valor reventándolo, sí, ¿no? Sí. Y eso se trata mucho también la cultura japonesa, de la que la imperfección también le da valor al trabajo, ¿no? Pero Enrique termina siendo como yo le hice una pausa a Enrique de hace unos años, porque no era por ahí que quería
seguir el trabajo. Pero bueno, hay un trabajo hecho que básicamente son cuentos, que posiblemente vamos a sacar un libro de El cuentos libro de de Enrique, ajá. Que son cuentos gráficos. Hay un cuento de la A que pierde una pierna, hay un cuento de una mujer en una película pornográfica que se enamora de su pareja. O sea, son cuentos, hay una pareja de gotas lésbicas que van corriendo por un parabrisa, todo con una connotación La bastante narración, visual, sí, ¿no? sí, pero, sí. pero siempre hay una historia, o sea, tienes que leer un párrafo, cosa que los demás no son tan así, ¿no? Los demás alter ego quizá tienen una frase o 2 líneas más que cualquier cosa, ¿no? Enrique tiene otro cuento de un muchacho que le decían sotavento, que le soplaba el viento por la espalda. Entonces quizá hay toda una cantidad de historias. Una niña que tuvo combustión espontánea, ¿sabes? Esas personas que se prenden en fuego solas. Entonces yo creo que la cosa iba por ahí, ¿no? En de Enrique. Pero volviendo otra vez al presente, futuro, exacto. Back to the Future, Back to the Future. me di cuenta después de muchos años que el 90% de lo que yo leía y consumía de arte eran atormentados. Eran artistas atormentados. La mitad de los poetas se suicida. Wow. Y la otra mitad se alcoholiza. Y los pintores, la tasa no es muy diferente. Y te puede hacer un listado, desde Van Gogh, pasando por Pollock, pasando, ¿sabes? Hay muy pocos, o que se vuelven locos, como Dalí, o como Reverón, o como o sea, hay gente que se le va la chaveta. Y dije, o como Poe, o como Kafka, gente que hacía arte a través del dolor. Y yo dije, no, vale, yo quiero hacer algo distinto. ¿Por qué a través del dolor? A través del tormento. No, que es que la musa llega cuando estás atormentado. Cónchale, y si lo hacemos Que venga cuando estoy conectado cuando energéticamente estoy conectado, o alguna por cosa. dar un mensaje dar un mensaje distinto, dar un mensaje esperanzador, un mensaje de conectarse con el universo y con las cosas bonitas. Y ahí es donde nace una nueva voz, que es una voz mucho más parecida a mí. Es Gons. Y además que no había escrito nada yo, hasta ahora. Y tenía 10 años pintando y escribiendo, bueno, más escribiendo, muchos más, pero digamos, seriamente tenía 8 o 10 años pintando y escribiendo, y quizá 20 escribiendo poesía, y nada había sido firmado por mí. Gonzalo Chirinos, alias Gons. Y empecé a decir, bueno, voy a empezar a escribir algo yo. Y tratar de no desde el tormento, sino desde la luz, desde la iluminación. Y no es porque yo sea muy iluminado, sino que hice un esfuerzo, porque es muy fácil hacer arte a través del tormento. Es súper fácil. Súper fácil conectarse con eso. Pero a través de la luz es súper rudo, porque tienes que sentirlo además, para que sea auténtico. Acuérdate, lo que estamos hablando al principio, el arte vale en la medida en que sea auténtico, en que te nazca del pecho. Y nace Gons con toda una estética particular, pero además un mensaje de dale a la vida propósito. Y ahí es donde nace la idea que estoy trabajando en este momento con mucha intensidad, desde hace un par de años atrás, que es utilizar el arte como medio para sanar. Para sanar heridas.
Y mi mamá, que es una mujer muy dura con la palabra, muy sabia, pero muy dura, me dice, pero no todo el mundo está herido. O sea, que tanta sanadera. Y me di cuenta con esa expresión que es que todos estamos heridos porque no recibimos lo que estábamos esperando. Cuando yo digo, es que yo no recibí amor de madre, que no es mi caso, pero digamos, cuando alguien dice, yo no recibí amor de madre, no es que tu mamá no te dio amor, sino que tu mamá no te dio el amor que tú estabas necesitando, que es diferente. Y eso te produjo una herida. No es que te rechazaron, es que te rechazaron según tu óptica, según lo que te llegó, porque no es el amor, el sentimiento, la intención, la comunicación, el mensaje, sale con una intención, ¿verdad? Sale con pero llega con otro, llega a mí diferente. Primero porque mis sentidos son diferentes, y segundo porque yo estoy esperando algo diferente. Y entonces eso hace que te crees una herida. Y yo no he conocido hasta ahora, ojalá que haya, pero yo con 52 años no he conocido la primera persona sin heridas. Todos tenemos. Total y absolutamente. Y no es culpa de los papás, como te dije, porque no eres lo que te dieron. Es lo que tú estabas esperando recibir que no recibiste. O lo que está en tu memoria que estabas esperando que te faltó. ¿No? Uh-huh. Aunque tu mamá o que tu papá te quisiera muchísimo, de pronto te quería con la mirada, con gestos, porque hay muchísimas formas de expresar amar, de expresar amor. Hay gente que nunca en la vida te ha dicho te amo, pero te lo demuestran todos los días, con acciones. Con acciones. Mi mamá es una. Mi mamá, ella jamás la oirás diciendo te amo. Está aprendiendo con sus nietos. Pero ella y te voy a decir algo, y también y eso te va a pasar también con tus hijos con tus relaciones. O sea, hay veces que estás esperando recibir amor de una manera y lo recibes de otra crees que no te la están dando. No, pero sí, y la recibes. No te lo dirá con palabras de te amo, pero sí todos los días. Mira, aquí está, tú sabes, eso. Hay gente más kinestésica, hay gente más verbal. Pero viene todo de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Es múltiple, no es todo el mundo no es igual. Entonces cuando tú dices, todo el mundo tiene heridas, y en la medida en que, y eso lo aprendí también hace poco, no más de 2 años, en la medida en que tú ves la herida, la puedes empiezas sanar. A sanarla. Claro. El problema es que cuando tú te maquillas la herida y dices, no, esto no es nada. No hay nada, es una bandita. Eso es un band-aid ahí, una curita. Uh-huh. Eso no es nada. Ponle, ni siquiera mertiolate, eso tapa eso ahí. Eso es, ese macho, chico, aguanta. Uh-huh. Las heridas, crecen en la noche. Crecen en la oscuridad, como las semillas. Y cuando te vas a dar cuenta, vuelves a abrir esa band-aid, uy, uh-huh. Está infectada esa herida. Y yo creo que el proceso eterno de este ser humano, yo creo que el propósito que vinimos acá es a curarnos. Porque inclusive hay heridas que ni siquiera son tuyas. Así. Hay heridas que traes, ¿no? Uh-huh. En una maleta, que ya así como pecado original. Uh-huh. Te sacaron del vientre y ya tenías esa herida montada. Uh-huh. Una carga generacional ahí. O sea que no solamente estás cargando con tus heridas, sino con las heridas de tus generaciones anteriores. Sí. Entonces dije, el arte, si mueve el alma, tiene que mover el alma in the good way. Uh-huh. Es un movimiento lo que estás haciendo con Gons Art Foundation, con todo lo que has venido hablando desde el artista, pero ya con el propósito, ¿no? Esos entonces talleres, todas esas agarrar la idea del arte, y el arte desde 2 puntos de vista, ¿no? Uh-huh. El hacer arte, porque todos podemos hacer arte. Además,
hacer arte introspectivo, hacer arte, utilizar el arte como un método para poder entrar Es el hacia vehículo, adentro. es el vehículo. Pero sí. también no solamente haciendo el arte. Tú dices, no, pinto, yo dibujo. En los supermercados ahora hay libros con mandalas y uno colorea los mandalas. Está maravilloso eso, porque es una forma de hacer arte, una forma de meditar, utilizando tu musculatura fina para poder hacer algo, que puede ser brocha. Yo tengo un curso de hacer arte, de hacer de mindful art, que es tratar de hacer arte, pero no para obtener un resultado, sino para utilizar el proceso de dibujar, de pintar, de la brocha, del bolígrafo, de la plástica, de la musculatura fina, para poder viajar. Así como lo dije en un podcast con el filósofo digital hace unos días, para hacer el viaje más importante de tu vida. El que está adentro. Que es el viaje hacia adentro, ¿no? Que no siempre es tan divertido, pero que es absolutamente necesario. Total. ¿Cómo sanas? Pero no solamente es ese proceso creativo de la musculatura fina, de mancharse los dedos, de escribir o de pintar en un lienzo. Hay también otro arte que estoy tratando de promover, que es el contemplativo. Es pararse frente a un cuadro y recibirlo. Sentirlo. Y cuando tú te paras frente a un cuadro, se abre un portal. No mío. Ojalá que la gente pueda pararse frente a mis cuadros y pueda conectarse con ellos. Pero cualquier cuadro, y hay cuadros mejores que otros, ¿no? Obvio. Pero cuando tú te paras frente a un Pollock, te paras frente a un Dalí, te paras frente... Ahorita estuve en el Museo del Prado y vi al Guernica de Picasso. Tú dices, fuck, me está hablando. Es como un magnetismo que te chupa. Sí. Pero tú dijiste algo importante que es una premisa de esto que hablábamos de las contradicciones sociales. La belleza no siempre es visual, no siempre, porque la belleza es comparativa. Pero ese sentir es único en ti. Porque tú de repente dices, esta obra es más bonita que esta. ¿Según quién? El que la ve, el que la siente. Según la comparación de qué. Pero cuidado, fíjate tú que es un poquito tramposo la palabra belleza. Uh-huh. Porque la belleza tiene que ver con estética. Tiene que ver con placer. Cuando tú ves un cuadro de Pollock, por ejemplo, que es un artista súper atormentado, que se suicidó además, ¿no? Pero cuando tú ves un cuadro de Pollock, que es una cantidad de manchas y de salpicaduras en unos formatos enormes, ¿no? Hay uno en el Met de Nueva York maravilloso que está en la entrada. Que pronto vamos a ir para Nueva York. Por supuesto, muy bien. Para ir al Met y al MoMA. Ahí vamos a estar. Y al Museo de Arte Natural. Ya vamos a ir allá. Cuando tú ves un cuadro de Pollock, no es un cuadro bello. No es un cuadro que tú me digas, ay, qué bello es. Un cuadro espantoso, caótico, perturbador. Pero es un portal. Entonces ahí pierde el concepto de bello, pero nace el concepto de efectivo. ¿Viste? De arte efectivo. O sea, verdaderamente la obra de arte está logrando lo que estaba queriendo. Está logrando el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es abrirte una puerta, mostrarte un espejo. Mostrarte el espejo y qué hay del otro lado del espejo. ¿Qué es lo que refleja el espejo? Tú mismo. O la parte de ti que el artista quiere que veas. Entonces termina el cuadro, y estoy hablando solamente esa ala o ese lado contemplativo del arte, sin que la persona agarre una brocha, solamente parándote frente al cuadro, es
utilizar el cuadro como pretexto para poder mirarte, para poder utilizar los elementos del cuadro y decir qué ese cuadro tiene de mí. Y eso es un proceso bellísimo. Espectacular. Y en el momento en el que tú estás y que lo necesitas vivir. Claro, porque el universo te va a poner ahí en ese momento. En ese momento. Entonces, y por eso es que yo invito, por eso cada ciudad que visito, lo primero que hago es hacer pipí e ir a un museo. Exacto. O sea, porque, y uno tiene que aprender de los grandes. No siempre todos los grandes son buenos, ¿no? Hay gente muy reconocida y muy y que yo a mí no me llama. Pero tienen que ver también con eso. O sea, quizás a ti sí te llama, ¿no? Quizás tú sí te conectas con eso. Y tienes un cuadro que yo amo. Yo digo, ese cuadro es demasiado espectacular, que es como, que es todo azul y en el medio es negro, que parece como un iris. Una pupila. Ajá. Bueno, ese cuadro es una exploración. Yo tengo una obsesión por Dalí. Yo vivo en San Petersburg. Y San Petersburg tiene uno de los museos Dalí más famosos y más grandes del planeta. Y el museo de Dalí Museum tiene muchos cuadros de la época tardía de Dalí, ¿no? Bueno, tiene mucho de todo, pero tiene cuadros muy grandes, formatos muy grandes. Y aunque yo no pinto surrealismo, Dalí fue un genio. Y en muchos aspectos fue un genio, ¿no? Primero creó un personaje, un alter ego, ¿no? Sí. Que era el mismo. Ajá. O sea, él se creó su propio personaje. Yo estoy seguro que Dalí no era así. Dalí no dormía con esos bigotes así puyúos para arriba. Eso era un personaje que él creó. Así como mis personajes son ficticios, mi alter ego, él también tiene un alter ego, que era el mismo. Casualmente se llamaba igual que él. Pero otra de los inventos de Dalí es la doble mirada. Los cuadros de Dalí, muchos de ellos, los puedes mirar cerca y es un cuadro, pero tú das 8 pasos hacia atrás y es otro cuadro. No lo sabía. Qué interesante eso. El mismo cuadro tiene 2 lecturas, una lectura de cerca y una lectura de lejos. Y son 2 maneras de ver el mismo cuadro. Tiene unos detalles increíblemente pequeñitos de cerca, pero cuando tú te alejas del cuadro, el detalle se pierde, pero se abre otra cosa. Y a mí me encantaba esa idea. Y ese cuadro de la pupila tiene que ver con eso. Traté de que tuviera que ver con la doble lectura. El cuadro desde cerquita, lees un poema, está ahí, el cuadro, puedes leer una cantidad, tiene que ver con que nosotros somos nuestros propios testigos, ¿no? Nosotros somos nuestros propios observadores. Los que hemos podido meditar y hemos tenido la práctica de estar presente y nos podemos ver a nosotros mismos. Y eso y además es una práctica súper sana y súper sanadora. Salirte un poquito, y no estoy hablando de esoterismo, de salir de tu cuerpo. No, como el doble cuántico o algo, no. No, ni siquiera estoy hablando de esoterismo, estoy hablando de una parte súper práctica, es pensar en tu vida y pensar como que si tú estuvieras afuera de tu vida viendo una película. Somos nuestros propios testigos. Y entonces desde cerca hay un poema, que además es un poema que gira con un papel plisado, lo ves, pero cuando tú te alejas del cuadro, el poema obviamente se pierde porque está muy lejos, la letra es muy pequeñita, el plisado se pierde, pero lo que traté de hacer fue que entonces ves una pupila, que es la mirada de ti mismo viendo tu vida, ¿no? ¿No? Pero eso me lo robé de Dalí. Qué cool, pero está súper cool. Tú sabes que decía, yo creo que era Picasso que decía que los grandes artistas crean, pero los mejores roban. Eso me encantó. Y eso lo ves.
Shakespeare se robó todas las obras. Todas las obras de Shakespeare son obras italianas de autores un poco desconocidos, que Shakespeare lo que hizo fue agarrar a Romeo y Julieta, lo otro. Todos son historias italianas que lo que hizo fue agarrarlas. Y armar su marca personal. Y armar su marca personal, la puso ahí y adiós. Vamos a hacer una obra de teatro con eso. Tal cual. Me encanta. Se decían que Cervantes también había robado, denunciaron a Cervantes porque plagió una ¿Ves por qué es cantidad de... importante hacer trademark? ¿Te fijas? Yo particularmente no creo en eso lo hemos conversado antes. Sí. Yo creo que el artista es un mensajero y el mensajero no es dueño del mensaje. El artista solo es una puerta, una ventana que no domina el contenido. Lo que yo hago no es mío. Yo solamente soy el medio que eligió no sé quién. Llámalo como tú quieras. Tenemos variedad de nombres para elegir. Que eligió en mí para que yo transmitiera este mensaje. No mates al mensajero. Y eso lo enseñas en tu academia de arte. Sintonía, ¿no? Sintonía. Sí. Uh-huh. Es tratar de entender de que cuando uno hace arte, todo lo que creas es un download del Wi-Fi cósmico. No es tuyo. Entonces, estar apurado, y ahí hay un cortocircuito entre tu posición y la mía, ¿no? Sí. Estar apurado por tratar de registrar ideas, a mí particularmente me parece una pérdida de tiempo. Sí. Porque al final, esas ideas no son tuyas. No. Pero quien las monetiza eres tú. Bueno, sí. Ahí tenemos una brecha, ¿no? Ahí entramos. Claro. Descartes decía, creo que fue Descartes que decía, después de los griegos, todo lo que hemos hecho es copiar. Somos copistas. O sea, los griegos hasta el año 4 a.C. escribieron todas las combinaciones posibles de relaciones, de historias, todo lo escribieron los griegos. Todo lo que hemos hecho desde el año 4 a.C. para acá ha sido copy-paste. Yo voy más allá. Yo ni siquiera creo que fueron los griegos. Siempre ha sido copy-paste. Los mensajes están ahí, están flotando, y tú los capturas o no. Del universo, de cualquier lugar, te llega el mensaje. Está ahí, está como en una dimensión paralela, y tú lo que haces es meter la mano y aquí está. ¿Es tuyo? No, esto me lo robé yo también. ¿Y ladrón que roba ladrón? Tiene 100 años de perdón. O 1000. Por ahí lo veremos. Mira, ¿cómo te consigue la gente? GonzaloChirinos.com, en Instagram Gonzalo Chirinos Art, el canal de YouTube no me acuerdo. Igual, Gonzalo Chirinos. Gonzalo Chirinos Art. Y tienes algo nuevo también aparte de Gonz y todo esto que nace de esto mismo, ¿no? Que es la fundación esta que está en proceso de proyecto, pero va a pasar. Sí, tenemos un proyecto muy lindo, con Filósofo Digital también, que es una fundación que está promoviendo la expansión humana. Está tratando de expandir la conciencia a través del arte y a través de la expresión. Y la cultura. Educación. Creemos que además soberbiamente, arrogantemente creemos que estamos ungidos, que estamos elegidos para poder llevar el mensaje sagrado de la conciencia, el despertar, a través del arte. Uno puede despertar de varias maneras, ¿no? Uno puede despertar con un despertador, o uno puede despertar con una cortina que se rueda y que te entra luz al cuarto, o uno puede despertar con la voz de su pareja o de su madre susurrándote: hey, Natalia, despiértate.
Sí, yo soy la al revés, yo soy la que despierta. El despertador. Bueno, yo creo el grupo en el cual yo estoy involucrado cree que podemos despertarnos suavecito, que no hay necesidad de golpearse, pero que hay que despertar. Hay que despertarse. Estamos un poco dormidos. Estamos un poco en piloto automático. Y eso pasa factura. Pero tú sabes qué he notado. Yo estoy aprendiendo, estoy como un niño en los baby steps, ¿no? Con esta parte de entender cómo funciona a nivel de energía y a nivel de espiritualidad todas estas conexiones que vienen a ti, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho y mi mente está ahorita expandiéndose y abierta a recibir todos estos conocimientos nuevos. Pero hay algo que yo he notado, llámalo sinergia, llámalo como quieras, pero que es que hay un despertar colectivo últimamente. No es que, y lo hablaba ayer con Yoda y lo he venido hablando con Perla, con varias personas que han entrado como en hemos entrado como en una frecuencia que antes no nos movíamos ahí. Pero es como parte de es algo que está pasando. No me preguntes cuál es la razón, porque aprendí algo en el último viaje que hice recién, que no tengo que pensar con la cabeza solamente o sentir solo con la cabeza. Tengo que aprender a entender, no solo con la cabeza, entender con el corazón, con el alma, de otra manera distinta que mi mente a veces no comprende, ¿no? Pero hay que tener la humildad de aceptar que no lo vas a entender todo. Eso. Aunque hagas un esfuerzo, aunque leas 800 libros, 800,000 libros, aunque lleguemos al siglo 32, no lo vas a entender. No lo vas a entender, exacto. Y eso lo aprendí recién, a mis 41 años. ¿Sabes? No era algo que con lo que yo comulgaba y que no, pero si eso yo no lo entiendo, ¿sabes qué? No lo voy a repetir porque no lo entiendo, ¿sabes? Muy cuadriculado. Tú sabes que mi hijo Armando, que es un tipo muy escolar, muy estudioso, muy académico de la ciencia, nosotros hacemos cortocircuito con eso. Porque la ciencia tiene el precepto de que todo lo que no es medible no existe. O sea que inclusive sabemos que nosotros solamente vemos el 4% de la luz que existe. Y eso es porque porque tenemos instrumentos de medición que miden el otro 96%. Pero es posible que todavía tenga... Que haya una falla. Que hay una falla ahí en la herramienta. De herramientas. Sí. O sea que lo que quiero decirte es que hay una cantidad de información que está flotando y que no tenemos las herramientas, no tenemos los medidores. Y recuérdate que la conciencia es una caja negra encerrada, hermética, aquí en el coco, conectada a unos sensores que normalmente fallan. Imagínate una caja cableada a unos sensores defectuosos. Y queremos creer que que podemos entender la realidad, sí. Está interesante esa analogía. Imagínate tú eso. O sea, una computadora encerrada sin ventilación, que además la única forma que tiene de salida a la realidad son una cantidad de sensores que siempre fallan. Eso, y que no tiene conectado ni siquiera por el internet. Y además que la memoria que tú grabas se va deteriorando en el tiempo, así como el chip, el banco de memoria de la computadora va cambiando los archivos y de pronto pasa una semana y este archivo que estaba aquí lo pasa para esta carpeta y el archivo lo borró y el otro archivo lo metió en una carpeta oculta. Sí. ¿Tú te imaginas? O sea, que primero la memoria es flexible. Es un poco extraño. Los sensores son defectuosos y es una caja negra cerrada. ¿Cómo demonios crees tú que eso es la realidad? Me encanta. ¿Sí? Exacto. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo crees tú que lo que tú estás viendo y creyendo es fidedigno? Ajá. Si todo en tu cuerpo es susceptible a la falla. Los ojos, el tacto, el oído y además todo se afecta por el banco de memoria, por el RAM que tienes. Si el RAM
esta carpeta la moviste para acá, entonces ahora esto lo vas a recordar de forma distinta. Y tal cual, tal cual. Entonces Sí. es preferible tomar la decisión de decir, no lo voy a entender todo. No, prefiero sentirlo. Y prefiero primero sentirlo, estar presente y modificar mi memoria a mi beneficio. De parte de una decisión, ¿no? Porque es eso que tú dices. ¿Por qué voy a decidir que yo tengo la realidad absoluta en mis manos si no existe una realidad absoluta? El perfeccionismo no existe, o sea, lo imperfecto es perfecto, el universo me manda información que decido recibir o no recibir. Ahí me está hablando, me está mandando 10.000 mensajes y yo no les estoy parando porque simplemente, pues tu mente decide no, pero en un momento en que decide que sí, entonces te entra un montón de... que ahí te Claro, bajó, abres el grifo. abres el grifo, entonces ahí te baja todo el internet cósmico y llego y que... sin parar. Y Sí. pues, oh my God, si esta estaba, la viera por este lado. Es verdad. Me encanta. Gonzalo, gracias. Gracias a ti. Gracias por el recibirme. espacio, gracias. Siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias a todos